Vamos a cambiar de tema, 7 de la mañana, 20 minutos, porque en otras noticias de América Latina, anoche el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte. El argumento principal es su incapacidad moral para enfrentar la crisis de seguridad en el vecino país y la represión durante manifestaciones ciudadanas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En En Cuestión seguimos hablando de la crisis política en el Perú. Vamos a contarte de forma cronológica lo que pasó en las últimas horas porque ha pasado bastante y bueno, de esta forma nos vamos a enterar de la última hora. Vamos a ver la repercusión también en los medios internacionales de lo que está pasando con Dina Boluarte y el nuevo presidente interino del Perú. Nos vamos entonces a la información. Recordemos que en el video anterior te habíamos hablado que ya la gente celebraba en las calles la vacancia a Dina Boluarte. Y bueno, ella grabó un mensaje, les cuento, para la nación. Y pasó algo muy curioso. Sin un mea culpa por la crisis de inseguridad en el Perú, la ahora expresidenta centró su discurso en los logros de su gestión. Bueno, esto se estaba emitiendo en la televisión pública peruana como una especie de cadena nacional. Comenzó a hablar Dina Boluarte, lo hizo de manera extensa. Y llega un momento que el medio oficial del Perú corta la transmisión. Ella sigue hablando, la ponen ahí en segunda pantalla y se van directo al Congreso. Y Dina Boluarte habla para nadie, o sea, la dejan hablando sola. Algo increíble que pasó en la transmisión en vivo de la televisión pública peruana. Vemos ese momento y vas a ver que nunca recuperaron la transmisión, o sea, no se escuchó después el discurso de Dina Boluarte porque la transmisión se centró en lo que pasaba en el Congreso. Buque científico con una inversión de 220 millones que será ejecutado por los astilleros del CIMA con la cooperación de una empresa coreana. En vivienda, hemos logrado inversiones en agua y saneamiento por más de 5.000 millones de soles, cerrando la brecha del servicio de saneamiento de forma significativa. Asimismo, hemos entregado más de 170.000 títulos de propiedad a las familias más vulnerables del país. En seguridad ciudadana, se ha incorporado más de 21.000 efectivos policiales al trabajo operativo. 1.500 vehículos entre camionetas, ambulancias y autos. Además, se aprobó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Minería Ilegal. Se adquirió 7.323 fusiles, los mismos que serán recibidos de manera progresiva. Se aprobó el plan. Muy bien, estamos yendo al Congreso de la República. Fernando Rospigliosi, colocando la banda, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Congresistas, es para mí un gran honor recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación y asegura la sucesión constitucional. Se suspende la sesión por breve término. Señores congresistas, se reanuda la sesión. Invito al presidente del Congreso de la República, señor José Enrique Gerí Oré, a ingresar a la sala de sesiones. Increíble momento televisivo en Perú. José Gerí prometió reconciliación y firmeza frente a la delincuencia en su primer discurso como presidente del Perú. El presidente expresa su compromiso de restaurar la confianza institucional y convoca al Congreso y a la sociedad a respaldar un proceso electoral legítimo bajo su mandato. Bueno, entonces José Gerí juró como presidente de la República. Mientras tanto, Dina Boluarte está con paradero desconocido tras su salida del Palacio de Gobierno. Se desconoce si se encuentra o no dentro de su vivienda o se mantiene escondida tras ser vacada por el Congreso de la República.
El Congreso oficializó la vacancia de Dina Boluarte mediante resolución publicada en El Peruano. José Geri Oré juramentó como presidente de la República pasada la medianoche del viernes 10 de octubre. La medida declara la permanente incapacidad moral de Boluarte, amparada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Así es, de verdad que la presidenta Dina Boluarte, la expresidenta, perdió la gran oportunidad de irse en su momento. No construyó nada más que dedicarse a festinar el cargo, a beneficiar a sus familiares y allegados, a llenarse de joyas, a subirse el sueldo, a ver la manera de viajar de aquí para allá y de hecho tampoco construyó relaciones internacionales que puedan ser realmente valiosas para ella misma incluso, ¿no? Porque se estaba hasta hablando de la posibilidad de que pueda asilarse en algún país extranjero. Nada de esto le funcionó a la expresidenta Dina Boluarte. Bueno, lo único coherente que ha dicho es elijan bien, ¿no? Después de esto, lo que corresponde es, ¿no? Nos quedamos con la frivolidad, como bien ha señalado Pamela, ¿no? Con la desconexión hasta el final. Porque hasta el final, ella ahí parada, sabía que ya eran sus últimos minutos. Y fue incapaz de decir algo coherente respecto del momento que estamos viendo. Al contrario, ¿no? Ella ratificaba toda una teoría del complot diciendo que hoy, mañana, no vamos a tener registro de muertos por inseguridad para que haya una falsa calma para el presidente entrante. La lástima de esto realmente es que no estuvo sola nunca, aplaudida por todos los ministros que van a pasar a la historia como eso, como un grupo de escuderos y como gente que no supo en momentos difíciles romper filas frente al absurdo. Bueno, entonces vemos que la situación es bastante complicada en estos momentos en el Perú e incluso una noticia de última hora que publican los medios en este momento dice que la Fiscalía pide al Poder Judicial que dicte contra Dina Boluarte un impedimento de salida del país por 36 meses. Se formaliza requerimiento para que la destituida expresidenta no pueda dejar el Perú mientras avanzan las investigaciones en su contra. El fiscal provincial Ángel Asto Cóndor pidió al Poder Judicial dictar mandato de impedimento de salida del país contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por 36 meses en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de activos vinculado al esquema de corrupción de los dinámicos del centro. Bueno, entonces esas son las últimas noticias de Dina Boluarte y las primeras actividades de José Geri como nuevo presidente. Vamos a la repercusión internacional. Esto decían en la televisión colombiana al enterarse de esta noticia. Vamos a cambiar de tema, 7 de la mañana, 20 minutos, porque en otras noticias de América Latina, anoche el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte. El argumento principal es su incapacidad moral para enfrentar la crisis de seguridad en el vecino país y la represión durante manifestaciones ciudadanas. Eduardo Hernández, usted tiene más detalles de esta noticia con la que también nos levantamos hoy. Así es, Daniela, un gusto saludarla. Pues mire, fueron 4 mociones de vacancia. Esto es básicamente mociones de destitución que fueron presentadas ante el Parlamento peruano. Por eso que usted estaba mencionando el manejo que le ha dado por un lado a las recientes movilizaciones sociales en Lima y en otras ciudades de Perú, pero también lo que ha ocurrido en esas medidas para enfrentar el crimen organizado. Son argumentos principales, pero también aparecen de por medio algunos otros escándalos relacionados con posible corrupción de la presidenta Dina Boluarte, que se había convertido en la primera mujer que asumía las riendas del vecino país. Recordemos que ella reemplazó a Pedro Castillo, también había sido destituido y encarcelado por casos de corrupción. Ella era en ese entonces la vicepresidenta, asume el poder en diciembre de 2022, pero en las últimas horas finalmente fue destituida por parte del Congreso y el presidente del Legislativo anoche mismo asumió el poder. Esta es la historia.
118 parlamentarios de los 122 que estaban presentes en el Congreso votaron a favor de destituir a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras 4 mociones de vacancia que fueron tramitadas en tiempo récord, alegando su incapacidad moral para hacerle frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país. Y es que en las últimas semanas las protestas se han multiplicado en Lima ante la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado. Boluarte se había convertido en diciembre de 2022 en la primera mujer que gobernaba al vecino país, en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, cuando ella era entonces la vicepresidenta. La Fiscalía estaba investigando a Boluarte por la represión en las protestas, que han dejado medio centenar de muertos, de acuerdo con organismos de derechos humanos. También tiene abiertos otros procesos por haberse operado la nariz y no avisar al Congreso, como lo estipula la ley, y además por el llamado Rolex Gate, porque la mandataria apareció con unas joyas de lujo en 2024 que no había declarado en su lista de bienes. Tras su salida del cargo, anoche mismo el presidente del Congreso peruano, José Gerí, juramentó como nuevo presidente del país y estará en el cargo hasta el 26 de julio de 2026. Dijo que conformará un gobierno de transición con una amplia base de representación política. En abril del año entrante habrá elecciones generales para definir a un nuevo mandatario. 6 de la mañana, 23 minutos. María Teresa, la última década no ha sido fácil para Perú cuando hablamos de estabilidad política de sus gobiernos. Ahora enfrenta otra crisis. ¿Cómo entender esta nueva destitución de su presidenta? Daniela, llevamos cerca de una década en el Perú en donde ha habido más o menos un presidente por año. Es una cifra realmente en contra de estabilidad política, estabilidad económica y ahora el tema de la seguridad. Detrás de todo esto, en el Perú es muy importante entender que hay un problema enorme de corrupción. Los presidentes y expresidentes se acusan mutuamente de ser corruptos. Es más, uno de ellos hasta llegó a cometer suicidio por el tema de la corrupción. Es decir, es un país supremamente dividido donde parece que los intereses de cada uno de los diferentes representantes de los partidos, de la izquierda, de la derecha, el fujimorismo, todos están pensando es en ellos y no en el país. Tristemente hay que decir que el Perú en este momento, la política pone primero a los gobiernos, a los presidentes y luego los intereses del pueblo.